¿Hay algo que yo tenga que ver? Acá yo quedo en el Zoom entonces. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos acá en el 11º Congreso Argentino de Semiótica para presentar el libro de François Jost, Dígalo con memes, la traducción al castellano de este libro maravilloso, Es que tu m'aimes. Agradecemos a las autoridades de crítica de artes, del área departamental de crítica de artes, a todo el personal técnico, a las autoridades que hacen posible que esto salga en streaming para todo el mundo. Agradecemos a la Asociación Argentina de Semiótica, agradecemos al autor la buena disposición y al traductor, a quien tenemos acá presente, para, para ver esta obra maravillosa y tan necesaria, porque presenta un enfoque semiótico sobre los memes de Internet, un tópico absolutamente actual y necesario para ser tratado a partir precisamente de este enfoque. Vamos a presentar al autor, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, François Jost. Es profesor emérito de la Universidad de la Sorbona Nouvelle, es fundador del Centro de Imagen y Sonido del Institut Nacional de Recherche Scientifique y del CIM, de la Universidad Nacional de Rosario. Es semiólogo, especialista en enunciación audiovisual y análisis del discurso, en narratología y en memes. Es ensayista, novelista, realizador cinematográfico y autor de libros que ya son clásicos en las aulas de semiótica de todo el país y de la región en Latinoamérica. El relato cinematográfico con Godreau, El ojo cámara, El culto de lo banal de Duchamp a los reality shows, y de artículos que también circulan en nuestras aulas, como La promesa de los géneros, Cómo miramos la TV, La fin du monde, El simulacro del mundo. El traductor. El traductor Ariel Gurevich es docente, investigador de semiótica en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es docente de arte y teatro en la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la UMED. Obtuvo becas de estudio de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Casa del Estudiante de París, donde desarrolló el proyecto de escritura teatral y la traducción precisamente de este libro. Es autor de libros, La vida digital y Algo más verdadero, donde sistematiza sus obras dramáticas. Es autor también de artículos de investigación, secuencias didácticas y reseñas. Es premio de dramaturgia del Fondo Nacional de las Artes y Premio Nacional del Ensayo Filosófico. La traducción de este libro es todo un evento que revitaliza el original, que es de un cuidado inusitado en cuanto a la claridad conceptual, el cuidado metodológico, pero la traducción yo creo que revitaliza el libro en muchos aspectos, empezando por el cuidado que tuvo Ariel por todos los espacios de interpelación en donde los autores conectan con su público, que son los títulos, los subtítulos. Después a esto se va a enfocar Ariel, pero lo que quería señalar simplemente es el trabajo que dio reflexionar acerca de un buen nombre para
la traducción del título, porque Est-ce que tu m'aimes es un juego de palabras en francés muy difícil de traducir al castellano, muy difícil. Y bueno, fue motivo de mucha reflexión, me consta, por parte del autor y del traductor. Finalmente se decidió, dígalo con memes. Dígalo con memes, para quienes tienen cierta edad, remite a un programa televisivo emitido por el Canal 9, un programa de juegos que justamente invitaba a un ejercicio de mímica. Y la mímica y los memes tienen mucho que ver. Fue un programa muy famoso que inclusive pasó de la televisión a la vida cotidiana y se convirtió motivo de juego entre estudiantes escolares, amigos, reuniones familiares. Consistía en decir a partir de gestos algunos títulos de la cultura popular, de programas de televisión, de películas, de libros famosos, y distintas categorías que remitían a la cultura popular. Por eso me parece realmente un gran acierto, uno de los tantos que recorren este libro, que los invito a leer, porque para los especialistas brinda todo un caudal de recursos analíticos indispensables para entender el fenómeno de los memes, que son un fenómeno, como siempre decimos, aparentemente banal, pero con aristas comunicacionales insospechadas, aristas comunicacionales y semióticas. Y para quienes no son especialistas en semiótica o en memética, también, porque es un libro de una lectura muy amena, de mucha claridad conceptual, de mucha rigor metodológico, todo esto aliviado por un estilo ensayístico que hace muy accesible la lectura y que acompaña al lector en todo momento. Algunas de las características de la escritura de este libro es que es muy generoso también en el análisis de ejemplo, en la provisión de casos para analizar. Es creativo y punzante, como les decía, en los títulos y en los subtítulos, que hacen gala de una creatividad, una intertextualidad, el uso de metáforas clarificadoras, no solamente retóricas, sino que clarifican los conceptos que se quieren explicar. Por ejemplo, para citar por caso, los memes son modos de ver. Esto es una metáfora que hacia el final se asocia con el interpretante de Peirce. Los memes son maneras de esquematizar distintas situaciones sociales, de las más variadas, sobre todo aquellas que son más difíciles de transmitir, porque son aquellas que tienen que ver con sensaciones, miedos, preocupaciones, que a veces son muy difíciles de expresar por otros medios. Los memes caen en cascadas, se replican en cascadas. Una metáfora hermosa, porque además remite a las gotas, todas idénticas aparentemente, pero también distintas. Y esta es una de las claves de comprensión de lo que es el meme. Todos, digamos, aparentemente idénticos, pero distintos. El hincapié puesto en ese placer de la repetición, pero siempre con variación, como condición de producción de un meme. No hay meme, dice François Jost, sin variación. No es la mera imitación. Bueno, las imágenes, la intertextualidad, los guiños, el humor, las metáforas, todo converge en un estilo
que nos recuerda justamente la operatoria de los memes. El autor fue tomado por su objeto de observación. Jost ubica el comienzo de su interés por esta problemática, por este fenómeno social y comunicacional, en el primer confinamiento. Yo creo que hay un antecedente que fue durante la conferencia plenaria del Congreso Mundial de Semiótica, ya por 2019, no sé si lo recuerda, François, donde ya en su conferencia usted se preguntaba por la nueva trayectoria de la semiología audiovisual en la web. Y allí ya estaba en Nuche lo que iba a ser este libro, porque sentó determinadas bases teóricas insoslayables, todo lo que aporta la enunciación audiovisual, todo lo que aporta la pragmática, todo lo que aporta la narratología de Gerard Genet para un análisis no inmanente. Debo confesar con pudor que en esa ocasión me precipité para hacer una pregunta tal vez imprudente, sin malicia, pero fue un poco bochornoso, debo confesarle, François, porque además me tuve que acercar al escenario, agarrar un micrófono, no recuerdo si intenté hacerlo en francés, lo cual hubiera empeorado de la situación, pero yo le preguntaba en ese estado incipiente de las investigaciones, cuando nadie podía definir lo que era un meme, si podía definir el género. Cosa que en este libro se responde de una manera amplia, clara, concisa. El libro ofrece todo un caudal de herramientas teóricas que vienen no solamente a responder cuáles son los rasgos constitutivos del meme como género, sino que además posicionan esa concepción desde una perspectiva semiótica en las antípodas de lo que es el mainstream teórico con respecto al tema, que es la vertiente neoevolucionista de Richard Dawkins. Dawkins sostiene que los memes son elementos o conjuntos de comportamientos de la cultura que se transmiten por imitación. En cambio, Jost pone el acento no en lo que se repite, sino en la variación. Sin variación no hay meme. Y destaca el rol del hacedor de memes, que Ariel tradujo como el memer, ¿no? Creando un neologismo, ¿sería? Sí, en realidad lo que hice fue mantener el término original en francés, porque me parecía que, con la aclaración pertinente, porque es un neologismo en francés que une meme con autor. Entonces es el autor de memes, el hacedor de memes, con el énfasis en el hacer. Bueno, una de las joyas de esta traducción. Describe tipos de variaciones, nos ofrece tipologías de memes que no solamente tienen un estatuto lúdico, como se diría a primera vista, sino que también hay memes serios, de crítica social. Distingue en un capítulo maravilloso al meme de la parodia, tomando como prototipo La Última Cena de Da Vinci y todas sus variaciones. Se diferencia de Dawkins también en que relativiza la importancia de lo viral. Claramente hay memes que no son virales, con lo cual los rasgos facultativos y constitutivos del meme se empiezan a discriminar. Tampoco es un rasgo constitutivo el humor. Hay memes que no son chistosos, hay memes que no son risibles. Entonces es de un discernimiento, es de una agudeza que, como digo, no se priva de un estilo muy ameno para el lector,
el lector va siguiendo el discurrir de esta reflexión de una manera muy amigable. Repara también en el problema del autor, en la nueva concepción del autor que surge a partir de esta cultura contemporánea y de estos productos digitales. Así que, en fin, felicito al autor nuevamente, felicito al traductor, felicito que este libro va a estar hoy acá en la librería del Congreso disponible para que todos lo puedan tener, para que todos lo puedan leer. Y bueno, le vamos a dar con esto la palabra al autor para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias. Merci, merci. Gracias, gracias. C'est à moi de parler? Sí. Oui, ok. Merci beaucoup, Maria Elena. Depuis un an, même plus qu'un an, etc., nous avons des échanges continuels. Muchas gracias, María Elena. Hace más de un año tenemos intercambios continuos. Et je vous remercie de votre générosité, de la façon dont vous avez parlé de mon livre. Le agradezco su generosidad y la manera en que habló de mi libro. J'ai presque envie de dire que vous avez tout dit de mon livre et que je n'ai plus qu'à me taire. Tengo casi ganas de decir que dijo casi todo del libro y no tengo nada más que agregar. Mais vraiment, je vous remercie beaucoup de votre confiance et puis de votre générosité. Pero verdaderamente le agradezco su confianza y su generosidad. C'est vrai que ce livre n'aurait pas existé si vous m'aviez pas, comment dire, demandé de travailler aussi sur les mèmes pour Designis et vous avez été très stimulante pour moi. Donc vraiment, mille fois merci. Puis j'oublie pas que la première fois que j'ai parlé des mèmes. Es verdad que este libro no existiría si usted no me hubiera incitado a estudiar el objeto y a escribir para Designis sobre memes y interpelado a abordar los memes. Et je n'oublie pas que c'est la première fois que j'en ai parlé, c'est dans votre université, et il y a un peu plus d'un an, je crois. Et je me rappelle que d'ailleurs, à la suite de cette conférence à 3 ou 4, il y avait un écureuil qui était venu s'interposer entre la table et le public. Eso, y no hay que olvidar que la primera vez que hablé sobre los memes en Argentina fue en esta universidad en la que estamos ahora, en una conferencia, y que después se interpuso una ardilla entre nosotros, replicando el meme de la ardilla que aparece. Bon, merci aussi évidemment à Ariel Gourevitch. Cette traduction lui doit énormément. J'ai été très très touché qu'il me rencontre à Paris et qu'il me montre qu'il avait déjà pas publié, mais écrit la traduction d'un chapitre. Bueno, y también gracias a Ariel Gurevich estuve verdaderamente emocionado cuando nos encontramos en París y en un barrio en el Café Latino me mostró que ya había traducido un capítulo. Et bon, j'ai beaucoup apprécié évidemment que on puisse discuter de certains mots de la traduction, de certaines idées. Donc évidemment, être traduit par quelqu'un qui est lui-même un chercheur et qui a fait des travaux très intéressants, c'est une chance pour un écrivain et pour moi. Genial, bueno, gracias François, porque también valora que hayamos podido intercambiar palabras, ideas en la traducción y lo que implica ser traducido por otro investigador. Ça m'a permis aussi de faire des programmes en espagnol. Perfecto, que ça le va a permitir hacer programas en español. Bon, alors je vais essayer de vous parler de ce livre, non sans avoir aussi remercié évidemment Sabrina Sosa qui a quand même accueilli ce livre avec beaucoup d'intérêt et de gentillesse. Eso, antes de comenzar a hablar del libro, no quiero olvidarse de agradecer a Sabrina Sosa, la editora en La Crujía, que recibió al libro y al proyecto con mucho interés.
Bon, pour parler sur les mèmes, j'ai eu envie de partir de deux mèmes. Alors le premier, il est très connu, c'est Distracted Boyfriend. Euh, vous voulez traduire? Uy, perdón, estaba compartiendo pantalla, que va a empezar para hablar de memes, va a abordar dos memes. El primero es el conocido Distracted Boyfriend. Donc il montre une femme qui est avec son petit ami, mais ce petit ami se retourne sur une femme qui passe. Au départ, c'était simplement une photo qui était chargée d'exprimer l'infidélité ou quelque chose comme ça. Bien, en Distracted Boyfriend hay un hombre con su novia que sin embargo vuelve su interés hacia otra chica que pasa y en principio la imagen solo tematizaba la infidelidad. Puis ce même a pris, on en reparlera, j'en reparlerai plus tard, mais ce même a pris une extension très très grande et on le trouve encore sous différentes versions aujourd'hui. Va a volver sobre el tema más tarde, pero este meme vuelve a emerger en la escena de diferentes maneras. Alors, j'aime bien imaginer que je suis moi-même au milieu de ces deux femmes, You. Bien, le gusta imaginarse que él está como el hombre entre medio de dos hombres con la etiqueta you, o sea, Car usted o tú. pour le chercheur, effectivement, il peut hésiter à travailler sur l'information, sur le journal télévisé, par rapport à cet article trivial sur les mêmes. Para el investigador puede representar la duda entre trabajar sobre las noticias serias de la información, por ejemplo, también el noticiero televisivo, o darse vuelta y mirar este artículo trivial sobre memes. C'est-à-dire que ce genre de thème, ce genre d'objet de recherche est parfois totalement méprisé, y compris et peut-être d'abord par des universitaires. Es decir, que este objeto muchas veces es menospreciado, como minusvalorado por otros investigadores. Parfois, on considère que c'est un mauvais objet. Claro, a veces consideramos que es un objeto malo. Alors, j'avoue que personnellement, j'aime beaucoup, j'allais dire, seulement les mauvais objets. J'ai toujours travaillé sur des objets qui étaient un petit peu méprisés. Claro, debo reconocer que yo tengo un interés especial por estos objetos, que siempre trabajé sobre estos malos objetos que son muchas veces menospreciados. Alors au début, c'était plutôt des écrivains difficiles comme Alain Robbe-Grillet, et maintenant c'est plutôt sur des phénomènes, disons, de la pop culture. Al principio con escritores difíciles y cada vez ese interés se fue volviendo fenómenos de la pop culture, de la cultura popular, o de la cultura pop, Alors, mejor dicho. il y a quelque chose d'intéressant. Pardon. euh, Bon, la deuxième chose, et on va voir le deuxième même, voilà. La deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé à écrire et à faire part de ce projet à mon éditeur, il m'a dit c'est embêtant parce que c'est un phénomène très éphémère. Comment vous allez parler de choses vous allez parler de choses qu'on aura oubliées dans un an ou deux. El segundo meme del cual nos quiera mostrar, François recupera una anécdota que cuando él va con el proyecto al editor, el editor un poco se molesta y dice, bueno, ¿por qué quiere trabajar sobre estos objetos tan efímeros, tan banales, que olvidamos tan pronto? Et en fait, ce mème résume très bien ce que j'appelle la vie des mèmes, un peu comme la vie digitale dont parle Ariel. Este meme, el profesor John nos dice que representa muy bien la vida de los memes, que le recuerda la vida digital, que es el título de un libro propio. C'est-à-dire que sur Twitter, il y a de nouveaux mèmes, memes, mais finalement, il y a encore toujours un désir de revenir vers les bons vieux mèmes. En Twitter hay cada vez nuevos memes, new memes en inglés, pero hay cada vez más un deseo de volver sobre los viejos memes. Et ça résume assez bien la vie des mèmes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils n'arrêtent pas de se produire du nouveau, mais ils se constituent ce qu'on pourrait appeler des classiques.
Esto resume muy bien la vida de los memes, que con el tiempo se van volviendo en clásicos. Podemos llamar algunos Alors, memes clásicos. ce processus de variation dont a reparlé Maria Elena tout à l'heure se produit sans arrêt de nouveaux mèmes par référence à un ancien mème, et puis à un moment, ça s'arrête, et c'est alors ce qu'on appelle un dead meme, dead meme. Este proceso de variación, como recuperaba María Elena en su presentación, son los memes que se reproducen tomando como referencia a otros memes y que pueden incluso a veces morir. Entonces, en esa ocasión hablamos de dead memes. Mais en fait, ils sont jamais tout à fait morts. Ils peuvent toujours ressurgir. On Pero l'a vu, pardon, nunca están del todo muertos porque pueden resurgir. on l'a vu notamment avec ce mème de Confused Travolta qui figure sur la couverture et qui a au moins 10 ans, mais qu'on voit réapparaître, on verra comment tout à l'heure. Lo vemos, por ejemplo, en el meme de Confused Travolta, que figura en la tapa del libro Diga lo que un memes, que reapareció 10 años después, como vamos a ver. En fait, c'est cette question de l'ancien et du nouveau est aussi une question qu'on peut appliquer en général à tout ce qui concerne le web. De hecho, esta cuestión entre lo antiguo y lo nuevo es algo que podamos aplicar a todo lo que concierne la web. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux écoles, on pourrait dire, parmi les chercheurs. Ceux qui disent que le web et le net ont apporté des choses totalement nouvelles, et ceux qui, au contraire, disent que c'est le prolongement d'un certain nombre de phénomènes, de figures, de tropes qui existaient avant Internet. Es decir, que entre los investigadores podemos encontrar dos escuelas, por así decirlo. Algunos que hablan de una ruptura radical, de que lo que aparece es evidentemente nuevo, y que otros, en cambio, en estos procesos ven huellas, tropos, en el sentido de figuras o géneros, que tienen una historia anterior. Alors, mon attitude dans ce livre est plutôt proche de la deuxième hypothèse, de la deuxième école, disons. Mi actitud en este libro está mucho más próxima, mucho más cerca de la segunda hipótesis, digamos. C'est-à-dire que prétendre, par exemple, que les mèmes sont complètement un nouveau langage, quelque chose, un phénomène qui n'a jamais existé avant, ça n'est pas possible. On ne peut pas vraiment soutenir cette hypothèse. Es decir, que pretender que los memes son un nuevo lenguaje que no tiene antecedentes, como una suerte de ex nihilo, como que aparece nuevo, es algo que no podemos sostener. Comme le disent certaines définitions, notamment celle du Larousse en France, les mèmes sont les héritiers en très grande partie de la parodie. Como dicen muchas definiciones, incluso el diccionario Larousse en France, que también es conocido en el ámbito local, los memes son herederos, en su definición expresa que los memes son herederos de algunos géneros como la parodia. Alors c'est pour ça que dans un premier chapitre, et dans les deux premiers chapitres, je me suis intéressé à essayer de voir ce que ça changeait à la parodie, qui est un phénomène qui a été déjà très étudié par des chercheurs, notamment Gérard Genette. Por eso, en los primeros dos capítulos me ocupé de ver qué aportan los memes nuevos a la parodia, que es un género ya muy estudiado por muchos investigadores, especialmente Gérard Genette. Et je ne sais plus très bien comment, mais je suis tombé pendant le confinement sur des parodies de l'Ultima Cena de la fresque de Léonard de Vinci. No sé muy bien por qué, pero en el primer confinamiento me topé, como caí con las parodias de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Et je me suis aperçu qu'il y avait aussi des mèmes, des images qui étaient catégorisées mèmes, qui figuraient par exemple dans des sites comme mèmes, qui utilisaient aussi énormément la scène de Léonard de Vinci. Me di cuenta que había imágenes categorizadas como memes que tenían esa etiqueta cuando la buscaba, que tomaban la Última Cena. Et c'est pour ça que j'ai pris donc les scènes étiquetées comme mèmes et les scènes comme parodie picturale comme corpus.
Entonces, lo que hice fue tomar las últimas cenas que encontraba que estaban etiquetadas como memes o como parodias pictóricas. Et donc, étant entendu que les deux sont des sortes de parodies, il m'a fallu essayer de montrer en quoi ces parodies étaient différentes, avaient des caractères différents. Entonces, entendiendo que ambas son parodias, lo que tenía que entender entonces era en qué son diferentes los memes de las parodias pictóricas. Alors, les parodies picturales sont très nombreuses. On peut en voir là sur l'illustration, sur le slide suivant. Voilà, il y a aussi Las bien, parodias vous voyez, pictóricas son muy numerosas, podemos verlas en esta diapositiva. on voit à droite Marilyn Monroe, au milieu de Bogart, Chaplin, Cary Grant, Clark Gable, etc. Vemos a Il y Marilyn a Monroe d'autres. rodeada de personajes de Hollywood, Cary Grant, bueno, los que recién acaba de mencionar François en inglés. On a même à gauche en bas qui prétend que finalement l'origine du monde est due à une sorte de grand phénomène de spaghetti. Más un meme, perdón, me río mucho mientras traduzco, y esto es algo de lo que voy a hablar después de esta cualidad, que vemos abajo un meme de la última cena que pretende que el origen del mundo es un monstruo de espagueti que tiene dos On albóndigas a en en los haut ojos. un mème avec Mao Zedong qui joue tous les rôles de la scène. Genial. Arriba tenemos a Mao Zedong que juega todos los roles en la última cena porque está multiplicado. On a un mème avec les iPhones. On peut prendre le suivant, le slide suivant. Hasta un meme de iPhones en la última Voilà. cena. Alors, oui, peut-être, non, revenons en arrière. Oui. Revenons en arrière. Voilà. Volvemos de vuelta. Alors, vous voyez qu'il y a tous les sujets, tous des univers qui sont traités par les mêmes, et que d'une certaine façon, si on étudie simplement leurs thèmes, ils sont tous quelque chose de parfois ironique par rapport à la scène ou satirique, etc. Si estudiamos el universo de estos memes, los temas en relación a Última Cena suelen ser paródicos o satíricos. Mais ce qui caractérise ces images, et j'en avais au moins une centaine de ce genre, avec des personnages de dessins animés, avec des animaux, avec toutes sortes de choses. D'une part, très souvent, ces parodies ont oublié la thématique forte, évidemment, qui est la trahison de Judas, et les internautes discutent entre eux pour savoir qui est le traître et pourquoi est-il le traître. Genial. Lo que caracteriza, él cuenta que en su corpus, formado de parodias y memes, reunió hasta por lo menos 100 ejemplares y siempre notaba que había distintos personajes que reemplazaban los originales. Por ejemplo, animales, personajes de dibujos animados y cómics. Y en el devenir de esas variaciones, lo que el profesor Josh nota es que olvidamos quién es el traidor, Judas, y cuál es el motivo de esa traición. Beaucoup de ces parodies ne posent plus la question, même celle, vous voyez, avec Marilyn Monroe, la question de qui trahit Marilyn Monroe n'a pas de réponse évidente. Por ejemplo, en el meme de Marilyn Monroe, la cuestión de quién traiciona a Marilyn Monroe no tiene una respuesta evidente. Et donc, ça fait que ces ces différentes parodies sont soumises à un vrai décryptage herméneutique par des gens qui sont passionnés par les parodies de la scène. Esto implica que estas parodias que sienten pasión por estas imágenes, una verdadera descripción hermenéutica, una indagación. Donc, l'attitude l'attitude de ceux qui cherchent ces parodies est celle du collectionneur. C'est-à-dire, ils cherchent et ils collectionnent les différentes parodies. L'actitud de los que buscan estas parodias es la del coleccionista, es decir, que buscan y coleccionan estas imágenes, estas parodias. Et donc, l'utilisateur ou l'usager de ces parodies par rapport aux mêmes vont être très, très différentes. Bien, los usos, cómo se utiliza estas imágenes van a ser muy diferentes.
Ceux qui cherchent les parodies picturales sont donc des collectionneurs. Ils vont les chercher et donc leur attitude est en quelque sorte centripète. Bien, los que van a buscar estas imágenes, los usuarios, su actitud es centrípeta, porque se dirigen a este sitio que las Alors, reúne. si on regarde les mèmes qui traitent de la fresque aussi, le suivant, voilà, c'est très différent. Si Vous vemos voyez que si vemos los memes que tratan sobre el fresco de Leonardo, la actitud es muy diferente a las parodias que acabamos de d'abord, vous voyez que il fonctionne beaucoup avec des paroles, des textes. Para empezar, funcionan agregando textos con palabras. Deuxièmement, ils utilisent l'image de la scène et donc c'est une figure que j'appelle de substitution, c'est-à-dire que, pardon, oui, de substitution, c'est-à-dire que parfois ils remplacent les personnages, les apôtres par d'autres personnages, alors que En dans le segundo cas des lugar, mêmes, en segundo lugar, vimos como en las parodias pictóricas los personajes sustituyen, reemplazan a los apóstoles, alors que les mêmes réutilisent véritablement la scène, et c'est donc une figure d'adjonction qu'ils commentent grâce à ce qu'on appelle le labeling. bien, mientras que los memes reutilizan la imagen del original con figuras de adjunción que podemos pensar como etiquetado, labeling en inglés. Alors, on voit évidemment que les mêmes, d'une part, ils sont beaucoup plus irrévérencieux, donc plus près du travestissement que des parodies picturales. Vemos que los memes en ese sentido son mucho más irreverentes porque funcionan como travestismos de la obra original. Mais évidemment, ce qui change surtout, c'est leur caractère centrifuge. Pero evidentemente lo que cambia de forma radical es su carácter centrífugo, si antes hablamos de centrípeto. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour circuler. Son hechos para circular. Et donc, d'une certaine façon, ils sont centrifuges et ils demandent l'approbation des usagers par des likes, par des reprises, par voilà, c'est tout. Entonces, en su circulación son centrífugos y salen a buscar la aprobación que validan con likes, con comentarios, con... Alors, l'autre caractère évidemment très important, c'est que ils rassemblent des gens qui ont le même humour. Otro carácter muy importante es que reúnen personas que comparten cierto sentido del humor. Ce qui recoupe ce que le philosophe Henri Bergson disait dans son livre sur le rire au début du XXe siècle. Y esto le recuerda lo que el filósofo Henry Bergson dice en su libro a principios del siglo XX. Notre rire est toujours le rire d'un groupe, Nuestra risa es siempre la risa de un grupo. si franc qu'on le suppose, le riche cache une arrière-pensée d'entente, le rire cache une arrière-pensée d'entente, je dirais même de complicité avec d'autres rieurs, réels ou imaginaires. Supuestamente franca, la risa esconde un trasfondo de acuerdo, casi diría de complicidad, con otros que ríen reales o imaginarios. Ce qui fait que certains mèmes sont parfois très difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas le même humour ou les mêmes références. Lo que hace que muchas veces los memes sean muy difíciles de ser comprendidos por los que no comparten el mismo sentido del humor o la misma referencia. Ce qui a amené certains à considérer que il y avait un meme élitisme qui s'oppose à la vulgarisation des mèmes auprès du grand public. Esto hacen considerar algunos que hay una suerte de meme elitismo, o sea, un elitismo de memes que se oponen a la divulgación de memes en el gran público, o por ejemplo en los medios masivos. Il y avait sur YouTube un site qui expliquait certains mèmes et il a subi de très grandes attaques de la part de mémeurs qui considéraient qu'il trahissait les usagers de mèmes. Hay un canal de YouTube que explicaba algunos memes y sufrió enormes críticas por los creadores de memes, por los hacedores de memes, los memers, que consideraban que estaban traicionando a los memes.
Alors, question suivante, comment un mème devient-il viral? Bien, la pregunta siguiente es, ¿cómo es que un meme se vuelve viral? Parce que on considère, certaines définitions des mèmes considèrent que les mèmes sont toujours viraux. Ça n'est pas vrai. J'ai fait des mèmes qui n'ont eu aucun succès, donc ça prouve qu'ils ne sont pas tous viraux. Porque para algunas definiciones los memes, la condición de los memes es ser objetos virales, y esto es para nada cierto, porque yo mismo hice memes y no fue el caso. En fait, pour qu'un mème, alors je prends l'exemple des mèmes que j'appelle idéels, c'est-à-dire les mèmes qui véhiculent une idée précise. Pour que ces mèmes deviennent épidémiques ou pandémiques, il faut qu'ils interviennent dans un contexte où ils répondent à des attentes ou rejoignent des croyances communes. Es decir, que para que un meme que yo llamo ideal, acá hay que hacer una distinción en francés, porque no se refiere al ideal en el sentido de forma perfecta, sino de un meme de ideas, es decir, un meme que vehiculice una idea o una información a través de una imagen. Para que este meme que transporta ideas se convierta en viral, ya sea epidémico o pandémico, debe intervenir en un contexto en el que responda a expectativas o se adhiera a creencias comunes. C'est un petit peu comme le fonctionnement des fausses nouvelles dont parlait l'historien Marc Bloch, que je cite, une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance. Elle n'est fortuite qu'en apparence, ou plus précisément, tout ce qu'il y a de fortuit en elle, c'est l'incident initial, absolument quelconque, qui déclenche le travail des imaginations. Mais cette mise en branle n'a lieu que parce que les imaginations sont préparées et fermentent sourdement. Un poco a la manera del funcionamiento de las noticias falsas, según el historiador Mark Bloch, a quien voy a citar. Una noticia falsa nace siempre de representaciones colectivas que preexisten a su nacimiento. Solo es fortuita en apariencia, donde más precisamente todo lo que hay fortuito en ella es el incidente inicial, absolutamente anodino, podríamos decir trivial, pero que sin embargo pone a trabajar, desencadena el trabajo de las imaginaciones. Es decir, que esta puesta en marcha solo tiene lugar porque las imaginaciones ya están preparadas y fermentan silenciosamente. C'est le cas, par exemple, du mème de Confuse Travolta, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui se trouve sur la couverture. Ah, pardon, oui. Vous pouvez montrer le précédent. Oui. Le précédent, oui. Pour s'amuser, parce que vous voyez, c'est d'autres situations. C'est le zoom, c'est la scène fonction vue par zoom, avec le Christ qui est seul et qui parle avec certains des apôtres à distance. Yo me decía que podemos volver sobre esta imagen solo para divertirnos y reírnos, porque podemos ver al Cristo hablando a sus apóstoles a distancia, en línea. Donc, le suivant. Je disais, c'est ce qui est arrivé à ce même fameux Confuse Travolta. Donc, vous savez que c'est Travolta qui est dans une scène de Pulp Fiction qui se demande d'où vient un bruit et qui fait un geste comme ça à 180 degrés. Bueno, y ahora podemos ver este caso, es la variación de un meme famoso que es el Confuse Travolta, de la película Pulp Fiction de Tarantino, que el personaje escucha un ruido y se da vuelta haciendo un giro de 180 grados para ver de dónde proviene eso que escucha. Mais ce qui est intéressant ici, donc, c'est que ce mème est intervenu la veille de l'agression de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, et l'ambassade de Russie en Afrique du Sud a posté ce mème, l'air de dire, vous voyez la cathédrale ici de Kiev, mais il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est des rumeurs, il n'y a pas de problème. Lo que es interesante es que este meme circuló la víspera del ataque de Rusia a Ucrania, posteado por la Embajada de Rusia en Sudáfrica, cuando nadie creía que Putin iba a lanzar el ataque, y el meme parece decir, ven, no pasa nada, está todo tranquilo, está todo en calma. Son todos rumores, lo del ataque. Donc là, l'image postée par l'ambassade de Russie en Afrique du Sud surfe sur cette croyance en la confortant. Entonces, esta imagen posteada, publicada por la Embajada de Rusia en Sudáfrica, adhiere a esta creencia, tranquilizando, reconfortando.
calmando las aguas, podríamos decir. Et donc, on voit comment l'ambassade utilise des images qui sont bien connues par les jeunes, bien connues par une frange de la population qu'on veut cibler pour nous désinformer finalement. Bien, entonces vemos cómo la embajada toma esta imagen que tiene pregnancia en un público joven, en un target, en un blanco específico de personas para finalmente desinformarnos. De la même façon, ces jours-ci, un autre mème a eu beaucoup de succès en relation avec l'actualité. Del mismo modo, un meme actualmente, en estos días, también tuvo mucho éxito. Il y avait un mème qui est apparu en 2018 qui s'appelait Literally Me, littéralement moi. Había un meme que apareció en 2018 y que se llama Literally Me, o sea, literalmente yo. Es un meme Et para on, que los conocen, que sobre Literally Me une al usuario con un personaje de ficción a través de esa etiqueta. Et donc, on voyait des mèmes dans lesquels, par exemple, une femme pas très jolie pensait à des tas d'actrices et s'identifiait à ces actrices. Vemos, por ejemplo, que algunas mujeres no muy agraciadas, no especialmente bellas, a través de esa etiqueta se identifican con algunas actrices. Puis ce mème, comme je le disais tout à l'heure, ce mème n'est pas devenu il est devenu un peu un dead man, un dead meme, dead Ese meme. meme, ese meme que surgió en el 2018, de a poco se fue convirtiendo en un meme muerto, en un dead meme. Et curieusement, il a eu de nouveau du succès ces jours-ci avec la sortie du film Barbie. Y curiosamente tiene mucho éxito estos días, después del estreno de la película Barbie. Beaucoup de jeunes se sont identifiés au personnage joué par Ryan Gosling et même à Ryan Gosling lui-même dans d'autres rôles. Muchos jóvenes se han identificado con el personaje interpretado por Ryan Gosling y con el propio actor. Et donc, si vous voulez, on a l'impression que ce qui a fait le succès de ce mème, c'est d'une part des jeunes qui se trouvaient très seuls, très solitaires, et qui éprouvent un malaise dans la situation, dans la place qu'ils occupent aujourd'hui par rapport aux femmes ou aux autres hommes, etc. Entonces podemos conjeturar que lo que hizo al éxito, a la reaparición de este meme Literally Me, tiene que ver con estos jóvenes un poco solitarios, que han reencontrado a través del meme cierto malestar que sienten hoy por no saber qué lugar tienen, qué lugar ocupan en relación a las mujeres. Para quien no vieron la película, estamos hablando del personaje de Ken. Donc ça prouve que les mèmes sont, même quand ils sont humoristiques, sont des phénomènes sérieux, qu'il faut prendre au sérieux. Incluso cuando los memes son humorísticos, esto prueba que son fenómenos que tenemos que tomarlos en serio. Car ce sont finalement des symptômes de diverses choses, comme on le voit dans le mème suivant. Porque son finalmente síntomas de algunas cosas, como lo podemos ver en el meme siguiente. Voilà, on peut le passer. Ahora vamos a verlo. C'est le mème qui a eu le plus de succès en 2020. Es el meme que tuvo mayor éxito en el 2020. Donc, un mème qui fait Ah oui, normalement, il a du son, mais bon, c'est pas grave. Ah. Donc, un mème qui est très radical, qui montre des gens qui font des choses dangereuses, peuvent mourir tout d'un coup et se retrouvent avec ces porteurs, ces danseurs africains qui accompagnent les cercueils. Un meme que normalmente tiene sonido, que por un tema técnico no se escuchó, es muy conocido, tiene una música electrónica para los que hayan escuchado, que muestran jóvenes, personas en actitudes peligrosas y finalmente aparecen los portadores de ataúdes. Donc, quand on le replace dans son époque, on comprend que finalement, le Covid a été une peur énorme, une peur d'une mort absolument radicale, immédiate, si on attrape le virus.
comprendemos que, que representaba que el COVID es el miedo, una muerte radical por contraer el virus. Alors, je voudrais terminer sur un point que Maria Elena avait noté tout à l'heure, qui est la question aussi de l'auteur. En Quiero fait, terminar con algo que María Elena notó hace un rato, que es la cuestión del autor. C'est vrai que ce qui distingue, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ce qui distingue les parodies picturales des mèmes, c'est que les parodies picturales sont en général signées. Elles De sont hecho, revendiquées comme œuvres. De hecho, lo que distingue las parodias pictóricas de los memes, me olvidé decirlo antes, es que las parodias pictóricas son firmadas por un autor. Alors que les mèmes, même quand ils ont un auteur plus ou moins connu, circulent sans signature. Mientras que los memes, aunque tienen un autor más o menos conocido, circulan sin firma. En fait, c'est peut-être en train de changer. De hecho, esto está a punto de cambiar o está cambiando. Il y a un phénomène qu'on peut appeler d'artialisation des mèmes. Hay un fenómeno que podemos llamarlo como artialización, es un neologismo del inglés arti, como una artificación. Voilà un mème, pardon, oui, enfin, une peinture, vous voyez, qui reprend toujours le même mème, et c'est peint par un peintre qui s'est fait le spécialiste de reprendre des mèmes connus et de les transformer finalement en œuvres d'art. Et il problématise. Vemos este meme, esta pintura, que está pintada por un pintor que normalmente retoma memes conocidos y los vuelve cuadros, imágenes pictóricas. Il montre donc que pour le créateur, pour le peintre, l'hésitation est entre peindre quelque chose de réellement créatif ou peindre des mèmes. Et finalement, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de peindre les mèmes. Muestra que para el pintor la vacilación es entre pintar cosas realmente creativas o pintar memes, y que finalmente se decide a pintar memes. Par ailleurs, il y a un autre phénomène d'arsenalisation, c'est évidemment ce qu'on appelle les NFT, qui circulent, qui ont une grande importance commerciale, et on voit que les NFT des mèmes des origines sont vendus extrêmement cher. Un segundo fenómeno en esto de la artialización son los NFT, que para quien no los conoce son son non-fungible tokens, son esas fichas que funcionan como certificados de propiedad de memes famosos, es decir, que restituyen cierta singularidad en un mercado donde la copia es igual al original. Entonces, este segundo fenómeno de los NFT, de los memes de origen, de los memes más famosos, se venden muy caros, por miles de dólares. C'est les mêmes des origines, par exemple Bad Luck Brian ou Disaster Girl, Grumpy Cat, etc. Claro, estos memes de origen son, por ejemplo, Bad Luck Brian, Disaster Girl, Grumpy Cat, etc. Et aujourd'hui, en plus, se créent un peu partout des musées des mèmes. Il y a d'ailleurs au Brésil, par exemple, un musée des mèmes digital, numérique, qu'on peut trouver. Il y en a à Hong Kong, on a repris des images des mèmes et on a fait un musée. Donc voilà, il y a plusieurs processus comme ça qui montrent que le statut des mèmes est en train de changer. Incluso hoy en muchos lugares del mundo se crean museos sobre memes, ya sean virtuales como en Brasil, que son museos que podemos buscar y podemos acceder, o en Hong Kong, que muestra que el estatus de los memes está cambiando. Si l'on considère la pop culture et ce qu'on a observé, on peut penser que une même aventure va se reproduire, celle qui montre que les objets voués à la banalité, à la reproduction indéfinie, comme les ready-made de Duchamp, deviennent peu à peu des œuvres d'art. Et finalement, on peut imaginer que les mèmes qui appartiennent aujourd'hui très fortement à ce qu'on appelle la pop culture vont rejoindre peu à peu, par un phénomène de récupération, le grand art.
Bien, entonces, esta pregunta por el futuro y el nuevo estatus de memes, podemos considerarlo mirando al pasado. ¿En qué sentido? Porque para ellos pueden conocer la misma aventura que otros objetos que consagraron un culto a la banalidad y a la reproducción indefinida. Por ejemplo, los ready-made de Duchamp, las serigrafías de Warhol, la telerrealidad, que lo que hacen es transfigurar la cultura pop en gran arte. Voilà, c'est tout ce que voulais dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et surtout, je remercie vraiment fortement Ariel qui a fait une traduction excellente et qui a su synthétiser ce que je disais. Merci beaucoup. Bueno, y es lo último que voy a decir, espero no haber sido largo y agradezco a Ariel, quien fue sintetizando los puntos de mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Gran trabajo, Ariel, para sostener este intercambio a la vez en castellano y en francés. Vamos a darte lugar a vos para que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia de traductor para todos aquellos que se interesen por el oficio del traductor, que es una cosa tan exquisita, tan delicada, no meramente técnica. Bueno, contanos un poco, Ariel, cómo ha sido tu experiencia trabajando en este libro. Bueno, gracias María Elena, gracias François. Les voy a contar un poco. Lo primero que pensé a la hora de preparar a la exposición o de pensar qué iba a decir, es cómo revivir esa primera impresión que tuve con el libro. Porque hay algo de traducir que es pasarle a un libro una especie de tomografía computada. Es como conocer el libro en su ADN, en sus nervaduras más sutiles. Entonces me preguntaba, ¿cómo revivir ese primer contacto con un libro? Piensen que cuando nosotros tenemos un contacto con un libro que nos apasiona, es físico el recuerdo, es sensorial, recordamos dónde estamos, en qué lugar, qué otras cosas en nuestra vida pasaban. Eso por un lado. ¿Y por qué me gustaría revivirlo? Porque incluso ese primer contacto sucedió antes de saber que yo iba a traducir el libro. O sea, yo tuve un primer contacto con el libro como lector sin saber que iba a convertirme en traductor de esa obra. Entonces, en ese primer contacto, como muchas cosas de la vida, lo mejor es el azar, porque ese contacto surgió de un azar, como la mayoría de las cosas más lindas que me pasaron, que es que yo estaba viviendo en la Maison de la Argentina, en París, en la ciudad universitaria. Fui con un proyecto para realizar actividades más relacionadas con la escritura y el teatro. En ese sentido, las actividades semióticas fue como decir, bueno, sigan sin mí, yo ahora me tomo como una especie de sabático, y en eso me llega un mail de María Elena que yo venía a presentar Esquetiumem a la Argentina. Entonces yo empiezo a leer el libro casi como un ejercicio de ver si podía entender un libro de semiología en francés, no como mucho más que eso, diciendo, bueno, estoy acá, vemos a ver qué pasa. Bueno, y el libro es apasionante por donde uno lo quiere mirar. Eso, como ese primer contacto fue muy lúdico, fue muy gozoso. ¿Y por qué para mí está bueno volver sobre estas primeras imágenes? Porque como en otros procesos creativos, a mí me interesa la escritura. Ese primer contacto es como una llama. Recién María Elena preguntaba, bueno, ¿qué tiene que hacer el traductor? Y a veces tiene como que salvar esa llama durante todo un proceso que es largo y engorroso, como ese fuego, preservarlo en todo el trayecto. Entonces, ¿qué me atrajo profundamente de Esquetiumem en ese momento? Primero que podía leerse, y yo hipotetizo que puedo leerse como una novela policial fantástica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se enfrenta con un caso, ¿sí? Y aparte que es un género muy francés. Yo me acuerdo que el primer libro que leí en francés, en primer año del secundario, tuve 2 años, se llamaba Enquête sur un bateau mouche, que era como una investigación en un barquito de una profesora que yo adoraba, que se llama Madame Fontcuberta. Entonces, tuve un recuerdo de ese género de la enquete. ¿Por qué? Porque Jost se encuentra con el meme de Confused Travolta y se pregunta, ¿por qué esto me hace reír? Él dice, no es el primer meme, pero fue acaso aquel que me dio el gusto sobre el objeto. Entonces hay un misterio, es como una especie de policial sin crimen. Y entonces el libro lo que va haciendo es recorrer cuál es la fuente de ese placer. Es una pregunta por el objeto, pero también una pregunta por el investigador.
porque como en todo buen policial, el investigador también sale, el protagonista también sale transformado en ese proceso. Y en ese periplo hay unos momentos fantásticos, que por ejemplo Joss se pone a hacer un meme en su casa de provincia y lo sube, o contacta a creadores de meme por inbox, o que incluso o que incluso empieza a seguir un bajorrelieve que son de la batalla de Aldi, entonces la pregunta por cadenas de supermercados a lo largo del mundo. Entonces, ese primer contacto es lo que me atrajo mucho es la reivindicación de ese placer, porque me preguntaba cuántas veces en nuestra vida el placer va quedando dejado de lado en lo que hacemos. Entonces me parece un primer gesto radical, lúdico del libro y hermoso. Recién lo que decía María Elena, de que la escritura es ensayística, coquetea con la forma del objeto para escribir sobre el objeto. Y esto es lo segundo que me gustaría detenerme, porque ese primer rasgo, entonces dice, no voy a optar, es como si yo dijera, no voy a optar por una escritura que vaya por la aridez del paper o que vaya por el aburrimiento. ¿Se puede hacer algo divertido y serio? Entonces sí me gustaría como leer algunas cosas. Dice, yo puse, confieso que este placer por los memes, pero también por la escritura que los nombra, impulsó el mío por traducirlo. Este libro es una prueba de que la investigación puede ser un juego serio, tanto más entretenido cuanto más se compromete con las reglas de su método. Y el conocimiento, una creación que no puede hacerse sin el placer y el gusto por lo que uno ama. Entonces, me gustaría compartirles un poco, ya sigue entrando en algunos detalles de la traducción, para quienes no saben francés. Bueno, fíjense que el libro se llama Est-ce que tu m'aimes? Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Y que suena como Est-ce que tu m'aimes? ¿Sí? Acá intenté como una transcripción fonética, pero no recibir una carta documento porque no soy experto en estos temas. Pero fíjense que hay la pregunta por ¿haces memes? Como tú memeas, es la pregunta de ¿tú me amas? ¿Sí? Entonces, esto en francés es muy limpio, porque es lo que Joss propone con la idea de palimpsesto de Genet. Hay una frase que activa en el que la escucha una transformación porque refiere a otra anterior. Entonces, por esto el intento de que dígalo con memes active en un lector en español, dígalo con mímica, porque es muy limpia esa operación en francés y muy divertida. Incluso en un momento conversando con Joss, me decía que alguien le puso Es que tu meme Sancor, como si fuera una secuela del libro, que es un tema de Celine Dion. Entonces, fíjense que esto ya sí es una sutileza del idioma francés. Nosotros tenemos meme con acento grave, ¿sí? Que significa el meme. Pero también tenemos mem con acento circunflejo, o a veces también conocido como acento del sombrerito, que es una S que se aspiró en el pasado, en general. Entonces, por ejemplo, en español es mismo. Y después tenemos las formas del verbo amar con el pronombre me. Entonces, por ejemplo, me ama, me amas, me aman. Todo en francés suena mem. Mem suena el meme, mem suena mismo, y mem suena él me ama, tú me amas y él me ama. Entonces, el libro es sumamente prolífico en todos estos juegos de palabras. Por ejemplo, ¿quién dice que es un meme? ¿Lo pregunta el autor? ¿Lo pregunta los memes que reclaman nuestro afecto? Just inventa un verbo, memer, como memear. Y aprovecha que en francés meme se escucha como meme mismo y algunas formas conjugadas del verbo amar. Entonces el libro se va conformando meméticamente, ¿sí? Es como que el libro toma las operaciones que nombra para escribirse. En ese sentido, por ejemplo, el capítulo 1, qui meme me suive, tuerce en el sentido que desvía una operación que para ellos va a ser fundante del funcionamiento de los memes, una frase atribuida a Felipe VI de Valois en el siglo XIV antes de partir una guerra contra los flamencos. Dice, más o menos, el que me quiera me seguirá, quien me ama vendrá conmigo. Pero en este caso, la sustitución de mem, de quien me quiera por meme, nosotros, los que nos interesan las cosas de la semiología, la semiótica, sabemos que siempre cualquier sustitución, la metáfora opera por sustitución.
Entonces cualquier sustitución abre un campo metafórico. Entonces el que hace memes me sigue en entornos digitales. ¿Qué quiere decir? ¿Que el otro expresa su fidelidad en el acto de seguirme? ¿Que expresa su afecto? Entonces el juego, la transformación, empieza a abrir un montón de sentidos que en este caso son intraducibles. Entonces la opción fue tomar algún juego de palabras, por ejemplo, por las vías del desvío, o por ejemplo, esto, silence on the turn, remite a la frase en francés, silence on tourne, de un estudio de filmación, silencio estamos grabando, pero en este caso es silencio, nos estamos desviando. Y eso me encanta del libro, que es esta vocación de hablarle no solo al especialista, que le habla al especialista de semiología, hizo un aporte súper rico al campo, pero también les habla a los usuarios, a los curiosos, a los interesados, a personas no necesariamente especialistas, y eso celebro mucho como una especie de semiología apta para todo público, como de un gran cine, pero que no por eso pierde rigor y que no por eso pierde especificidad. Es otro encanto del libro que me gustaría poner en relieve. El capítulo 3, por ejemplo, Du pareil au même, que en francés es literalmente desde lo similar a lo mismo, como un chiste, justamente quiero retomar lo que nos contaba el profesor Joss de los límites de la parodia pictórica en relación al meme y las dificultades de trazar esa distinción. Porque hay algo en ese relato policial que Joss hace de una manera muy genial, que es en un momento decir, ¿puedo encontrar un objeto que haya sido tanto productos de parodias pictóricas como de memes? Y entonces que ese objeto, a la manera de un anatomopatólogo, opere como material de contraste. Y ese objeto lo encuentra en la última cena, dice como por casualidad durante el primer confinamiento. Entonces fíjense cómo el libro se va desarrollando subterráneamente como una estructura en intriga, que va a ser algo muy genial, retomando también lo que decía María Elena, que es proponer una definición pocket de meme, como una definición de meme ad mínima, como separando esto de la paja y el trigo, lo necesario, lo facultativo, lo accesorio, que hasta ahora no encontré una definición mejor, que no la vamos a revelar, así van corriendo a comprar el libro. Después, otro apartado, por ejemplo, quand même, que en francés es, que no solo es una frase, es también un modo de decirlo, una gestualidad. Por ejemplo, si uno busca en YouTube uso de quand même, en video de profesores que explican, hay 10 usos, porque puede ser irónico, puede ser todavía con esto, mirá vos. Entonces, también en francés tiene que ver con la pregunta de cuándo hay meme. Después, por ejemplo, même pas mon genre, que quiere decir, esto no es mi tipo, esto no es mi género, esto no me gusta. Es como, por ejemplo, cuando en las aplicaciones de citas, es como una posibilidad de decirle a la persona, es como una forma suave de decirle, no estoy interesado, pero no es tu culpa, es que a mí no sos mi tipo. Entonces, fíjense que es un capítulo súper atractivo y es súper modal porque encuadra los memes desde el punto de vista de los géneros discursivos. Y ahí vamos a tener una riqueza sumamente profunda en el pensamiento de Joss, que es brindar una caja de herramientas para acceder a los memes. Pensar qué figuras son propias de los memes. Pensar la materialidad de los memes en las plataformas que circulan. La imposibilidad de hacer un análisis inmanente, porque hay que pensarlo en cascadas, hay que pensarlo en relaciones. Después, men paper, que es algo que podría decir un niño, por ejemplo, esto de, bueno, ni siquiera me asusta, no tengo miedo. Bueno, es un poco lo que veíamos con la Coffin Dance, el miedo de la humanidad confinada y los memes como síntomas. Después, Men Pabré se refiere a relación a lo verdadero y lo falso, va a abordar el tema de las fake news. Y acá me gustaría detenerme un poco porque es muy divertido, que es esto de Je m'aime, moi non plus, que remite a una canción icónica de Serge Gainsbourg con Jane Birkin, que acaba de morir recientemente, que fue un tema icónico y fue un escándalo porque te amo, yo no. ¿Sí? Entonces, Je m'aime, con esto de yo hago memes, pero también yo remite a la canción. Y es muy genial, bueno, la mitología de la canción, si uno busca, aparece Sexo, Leyenda y Censura, porque tuvo una versión previa con Brigitte Bardot, que aparentemente Brigitte le dijo, Serge, esto no puede subir porque mi marido nos mata, que era un magnate de Playboy, entonces después la graba con Birkin, y que a la vez, en este juego intertextual y desde Dios, remite
una frase de Dalí sobre Picasso, que dice: Picasso es español, yo también; Picasso es un genio, yo también; Picasso es un comunista, yo tampoco. Entonces Serge Gainsbourg tuerce a Dalí y Joss tuerce al título de la canción para crear el título. Y va a ser un capítulo muy nodal porque va a tratar sobre el problema de la autoría en los memes, que es también, y acá aprovecho para contarlo también. Este tema se va a profundizar en un artículo, en un aporte de Joss para la revista de Signis, en un número que coordina María Elena con Sergio Scolari y otros investigadores de la UBA. Con esto que señalaba François, que es un tema cambiante y que está abierto, y que él lo sigue repensando. Bueno, y el último capítulo, fíjense qué lindo esto de Pourquoi j'aime les mêmes, lo quiero decir de vuelta, Pourquoi j'aime les mêmes, que es como es casi como el ejemplo de Jacobson de la función poética de I like Ike. O sea, fíjense como ahí ya hay una musicalidad en el por qué amo los memes. Entonces, estos juegos con refranes, bromas y productos culturales suponen la misma dificultad que traducir un chiste a una canción. O conservamos la sonoridad y cambiamos el sentido, o conservamos el sentido literal y matamos el juego. La decisión fue siempre mantener vivo el entusiasmo. Evité interrumpir con demasiadas notas. Para mí hay algo sumamente irritante en los traductores, que es poner notas al pie todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en principio quien lo lee no sabe francés, porque si supiera francés va a leer la versión original. Entonces evité como ese regodeo, porque hay algo que también pensaba. Yo vengo de la dramaturgia y la dirección escénica, y cómo mantener esa fuerza del que habla, ¿sí? Como que lo que dice no es solo un sentido, también es una música, la palabra ocupa un tiempo, un espacio. Y en la dirección escénica, esta idea de estar en la traducción, pero borrándose, de estar como de manera como invisible, armando eso. Eso me parecía lindo y me gustaba contarlo porque me parece que tiene que ver a veces como cómo confluyen campos que no tienen que ver. Y fíjense cómo hoy en el inicio de la presentación, cuando hablaban de mímesis, de diálogo con memes, yo dije, claro, porque mímesis finalmente es el principio del teatro. Entonces, a veces cosas que no tienen que ver en los caminos personales terminan confluyendo de alguna manera. Entonces, cierro, perdón por haberme pasado de tiempo. Los invito a leer el libro, a comprarlo, se puede conseguir en el Congreso, pronto va a salir en septiembre. Es realmente un milagro hecho por muchas personas, primero por la generosidad de François de aceptar que lo traduzca. Yo me volví traductor traduciendo el libro, a María Elena por la recomendación y ponernos en contacto. El libro tiene un apoyo de la Cámara Nacional del Libro en Francia para la traducción, tiene un apoyo del Instituto Francés, es el primer proyecto editorial de la crujía de traducción. Hay mucha gente implicada para que esto haya sido posible a dos aguas, y es un libro de una belleza, una gracia, una rigurosidad y un humor precioso, y espero haberle hecho honor en la traducción y que lo reciban de esa manera. Merci, Ariel. De nada, un placer. Merci. J'ai beaucoup aimé que vous voyiez une démarche policière, de roman policier, parce que c'est ce que j'essaye de faire depuis longtemps. Donc, merci beaucoup. Bueno, me agradece mucho porque haya visto un intento de policía en el libro, porque es lo que intenta hacer después de mucho tiempo, volverse hacia el policía. Et je voudrais ajouter une chose, même pas mon genre. En fait, l'origine de même pas mon genre, c'est la dernière phrase du côté Un amour de Swann de Proust, quand il, après avoir expliqué comment cette histoire d'amour très compliquée, etc., il termine par et je vis tout ça pour une femme qui n'était même pas mon genre. Bueno, yo es genial. Yo ponía un ejemplo muy prosaico que eran las aplicaciones de cita, y yo nos recuerda que es la última frase de Proust, que cuando dice, bueno, ¿por qué fracasé en esta historia de amor? Y es como, bueno, lo di todo por alguien que ni siquiera era de mi tipo. Gracias, François. Muchísimas Merci gracias a a ambos. Damos por terminada esta espléndida sesión. Muchas gracias, reitero, a las
autoridades de arte, a Manuel Gael, que hizo posible todo este dispositivo técnico para que esto salga para todo el mundo. Ya no hay tiempo para responder comentarios, pero les proponemos que sigan conectados esta tarde a las 18:30. Vamos a seguir hablando de memes con Lucrecia Escudero, pero esta vez en el Facebook de la Asociación Argentina de Semiótica. Están todos invitados. Muchas gracias a todos. En francés tienen este libro espléndido. Si dejas de compartir, capaz que aparezco yo. Para que aparezca el libro. Ahí estamos. En francés, Es que tu m'aimes, y en castellano, Dígalo con memes. Un abrazo enorme, todo mi cariño, mi respeto, mi valoración. Merci beaucoup pour cette séance et cette traduction formidable. Gracias por este encuentro y esta traducción. Et je À tout à l'heure. regrette de ne pas être à Buenos Aires, mais Eso. bon, Eso, y lamenta no estar en Buenos Aires acá con ellos. Ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias a todos los que se sumaron a distancia. Merci.